Bienvenido una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Tal y como señalamos el viernes de la semana pasada, lunes, martes y miércoles serán dedicados a analizar el invierno demográfico, sus antecedentes, sus causas y las consecuencias para el país, para el crecimiento económico, para las finanzas públicas y para la salud, valga la redundancia, de los sistemas públicos de salud. El día de hoy lo dedicaremos a los antecedentes del invierno demográfico. ¿Cómo es que México empieza hace ya un poco más de 40 años a trabajar todas las instituciones del Estado mexicano en favor de la reducción del crecimiento de la población, del crecimiento demográfico? El presidente Echeverría en 1970 se enfrenta a una situación que amenazaba con ser explosiva. A partir de los años 40, el crecimiento demográfico del país en promedio debe haber sido alrededor del 3.1 o 3.2%. Estas tasas eran y son para cualquier país un peligro. No es posible generar los empleos, no es posible, particularmente en un país que era pobre en aquel entonces, quizá hoy algunos digan que es más pobre, pero en 1970 las condiciones eran mucho más difíciles que ahora, de tal manera que había que tomar medidas y esas se expresaban en algo tan sencillo como esto: reducir el control de la natalidad. El Estado mexicano, una vez que se convence el presidente Echeverría de la urgente necesidad de enfrentar el problema y resolverlo, como decía, todas las instituciones del Estado mexicano se unifican en torno a este gran objetivo. Hay un eslogan que resume ese conjunto de políticas públicas: la familia pequeña vive mejor. En 1970, la mujer mexicana tenía en promedio durante su vida fértil, de los 15 a los 49 años, 6.7 hijos nacidos vivos. Empieza la difusión de medios de contracepción, empieza la educación, no solo en las zonas urbanas, sino en las zonas rurales, pero también se juntaron con estas políticas públicas del Estado mexicano elementos tan importantes como los siguientes. La urbanización del país. Muchas familias campesinas o de zonas rurales migraron a las ciudades. En las ciudades el espacio vital es menor para la familia o per cápita que en las zonas rurales. Eso hace más complicado, difícil, molesto, dirían algunos, que una familia de 4 o 5 hijos viva cómodamente en un departamento de 60, 70, 80 metros cuadrados. Mientras que en las zonas rurales, por las condiciones mismas, es más fácil que los chamacos, que los plebes anden corriendo por ahí y no se note el que una casa sea pequeña. Al mismo tiempo, la promoción de la educación pública en vastas regiones del país dio lugar a que cada año miles, decenas de miles de mujeres alcanzaran mayores niveles de educación, es decir, de la primaria terminada pasaron a la secundaria y prácticamente hoy no hay mujer en México que no termine la secundaria. Estos factores generaron una situación muy interesante. Se ha encontrado una correlación positiva entre el número de años de educación de una mujer, que alcanza una mujer en su vida antes de incorporarse al mercado laboral, y el número de hijos que tiene. El censo del 2010 muestra que una mujer que termina el bachillerato o la universidad tiene en promedio 1.1 hijos nacidos vivos, y una que tiene secundaria es un poco más de 2, de tal manera pues que la educación o el número de años de educación que llega a alcanzar una mujer mexicana contribuye, ¿quién lo iba a decir?, a que reduzca el número de hijos y que espacie también los nacimientos. Todo esto conformó una situación muy interesante. En 1970, de acuerdo a documentos oficiales del CONAPO, se le presentaron unas proyecciones al presidente Echeverría, donde con las proyecciones se llegaba a la conclusión de que en el año 2000, estamos en 1970, al año 2000, es decir, 30 años después, en caso de no tomar medidas para controlar el crecimiento demográfico, México tendría
156 millones de habitantes el año 2000. En caso de que fueran exitosas las políticas de control de la natalidad, para el año 2000 no serían 156, sino 126. Pero ¿qué sucedió en la práctica, en la realidad? Que después de 30 años o de casi 30 años de políticas públicas orientadas de manera unificada a reducir el tamaño de las familias, el número de hijos, llegamos a ser menos de 100 millones de habitantes, 98 millones de habitantes. Es decir, fueron tan exitosas esas políticas públicas que incluso quedamos a 30 millones de la opción aquella que le plantearon al presidente Echeverría, más optimista, que como dije, era 126 millones. Esto genera una situación que quizá no la veamos de inmediato. ¿Por qué? La demografía nos va avisando de manera gradual. Sin embargo, llega un momento en que nos parece lo más natural, pero después de 20 o 30 años empezamos a ver sus efectos negativos. Le voy a mostrar a usted cómo son esos efectos negativos. Imagine usted hoy una muchacha casadera que es hija única y un joven con el cual va a contraer matrimonio que también es hijo único. Y ellos dos deciden tener o no hijos o un hijo. Resulta que ese niño, cuando nazca, no va a tener tíos, posiblemente no va a tener primos. Y uno de los elementos importantes en la sociedad mexicana es la solidaridad entre las familias. Pero también hay otro efecto importante que debe usted empezar a ver. Una familia hace 40 o 50 años tenía 6 o 7, 8, y si provenía de las zonas rurales, es muy probable que los hijos hubieran sido 10 o 12. No es infrecuente en las zonas rurales encontrar por aquellos años familias muy numerosas. Era evidente entonces que cuando uno de esos hermanos tenía un problema, tenía 6 o 7 hermanos a los cuales recurrir. Hoy, si hablamos de un hijo único o una hija única, en caso de una desgracia, prácticamente no tiene a quién recurrir. Y esos serían los efectos, alguien dirá, menores de esta gran transición demográfica. Al mismo tiempo, los sistemas de salud fueron mejorando y propagándose en el país, de tal manera que la gente empezó a curarse, a ser atendida en instituciones públicas de salud y empezamos a vivir más. Si en 1950 un mexicano vivía, por decir algo, 50 años, ya para los años 80, 90 estamos hablando en las vecindades de los 70 años. Entonces vea usted cómo, producto de esas políticas públicas que tuvieron evidentemente efectos positivos, llevaban en sí misma el germen de los problemas que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque a medida que el tiempo pasaba, que la mujer se incorporaba al mercado laboral, que tenía más años de educación, decidía tener menos hijos. Primero 4, 3, 2, 1, e incluso hoy hay muchas mujeres que deciden no tener hijos. Pero al mismo tiempo, los mexicanos íbamos viviendo más, nos íbamos haciendo más viejos. Entonces, si usted visualiza el crecimiento de la población como una pirámide, hace 50 o 60 años, este triángulo era muy ancho en la base. Y acá arriba, donde estábamos los mayores de 65 años, éramos muy poquito. Pero a medida que va pasando el tiempo, de los años 50, 60, 70, 80, 90, 2010, la base empieza a angostarse. Y en el medio empieza a hacerse bombita, a hacerse ancha, y también los viejos, el número de viejos empieza a crecer. Ese es el envejecimiento demográfico, menos niños y más viejos. Y en el medio está esa población entre los 16 y los 64 años, que durante 20 o 30 años es la que trabaja, es la que ayuda a mantener para pagar las pensiones de los que tenemos más de 65 años y pagar los cuidados de los pocos niños o de menos niños que están naciendo. Esencialmente, ese es
el invierno demográfico. Menos niños cada año, porque las familias van siendo cada vez menos numerosas, los padres deciden tener un número más reducido de hijos para darles una mejor vida, una mejor educación, o porque las condiciones en las zonas urbanas son más difíciles, departamentitos muy pequeños, o los padres trabajan ambos de tal manera que el cuidado de una familia numerosa sería complicado. Hay otro efecto que vale la pena comentar. En la medida en que vayan naciendo menos niños, habrá menos jóvenes y habrá menos nuevos entrantes al mercado laboral. Dicho de otra manera, porque a esto debe usted juntarle el que los mexicanos vivimos más años. Por lo tanto, en la fuerza laboral del país habrá cada vez menos jóvenes, pero al mismo tiempo más viejos. Y esto está estudiado en muchos países como Japón, por ejemplo. Hay una reducción de la productividad porque los viejos no nos gusta hacer cosas nuevas. Los viejos tendemos en el ambiente de trabajo a mantener el statu quo. La sangre nueva de los jóvenes es la que cuestiona métodos de producción, formas para hacer un uso óptimo de los recursos, etc. De tal manera que otro efecto del invierno demográfico es cómo la masa laboral, es decir, el conjunto de los que trabajamos, nos vamos haciendo cada año más viejos y cada vez hay menos jóvenes en la fuerza laboral. Al mismo tiempo tiene usted el efecto de las pensiones. Empezamos más viejos a pensionarnos, pero resulta que no hay trabajadores que paguen impuestos, porque ya vimos que se están incorporando menos al mercado laboral y eso representa una carga para el erario. Y termino el comentario de hoy diciéndole a usted lo siguiente. Los viejos tenemos enfermedades más complejas, pero sobre todo más caras para el sistema público de salud. No es lo mismo un catarro, una diarrea, etcétera, que un Alzheimer, un Parkinson, una operación de corazón abierto, etcétera, diabetes, obesidad, etcétera. Esos son los efectos que tiene el envejecimiento demográfico, a lo cual dedicaremos el día de mañana el comentario segundo de esta trilogía o de estas tres partes en que trataremos, como le dije a usted, el invierno demográfico. Hoy vimos sus causas, sus orígenes, mañana veremos los efectos y el miércoles con toda seguridad veremos el futuro y cómo lo vamos a enfrentar si no cambiamos de políticas.